Los resultados del referéndum del domingo pasado, convocado para intentar la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, dejaron al país dividido en dos bloques políticos muy parejos, con una votación distribuida de forma muy similar a la del balotaje de 2019. El mapa político que quedó mostró además que el oficialismo gana cómodamente en la mayoría de los departamentos del interior, mientras que la zona metropolitana sigue siendo un bastión del Frente Amplio. Ahora, más allá de estos trazos gruesos, ¿qué muestran los datos si se va a un análisis más detallado? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las preferencias de los votantes según sus edades? ¿Cómo le fue al sí? ¿Cómo le fue al no? Según los barrios de Montevideo, el principal distrito electoral del país. ¿En qué zonas del territorio hay un escenario más competitivo entre oficialismo y oposición? Bueno, vamos a profundizar en algunos de esos puntos. Y para eso estamos con el sociólogo Rafael Porsekansky, director de Opinión Pública y Estudios Sociales en Opción Consultores. Rafael, buen día, gracias por acompañarnos otra vez. Buen día, Emiliano, un gusto nuevamente. Hablamos contigo en los días previos a la votación, cuando nos contaste a propósito de la encuesta más reciente que tenía Opción. Ahora han hecho otro tipo de trabajo, ¿no? Este es un estudio que han desarrollado ustedes en base a los datos del escrutinio primario, ¿entiendo bien? Exacto, sí. Un poco la ansiedad que teníamos por trabajar con los datos de la Corte Electoral, digamos que están agrupados por circuitos, y tratar de poner un poquito más la lupa en un resultado que, como vos bien decías, en un modo genérico, tuvo un fuerte aroma a balotaje, y que también en la desagregación, a nivel departamental, a nivel barrial, en lo que pueden ser, según el promedio de edad de los circuitos, confirma, digamos, algo que estaba presente en las encuestas de opinión pública, y es la alta fidelización del voto respecto a la segunda vuelta de 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los que votaron por la calle Pou en el balotaje de 2019 apoyaron la papeleta celeste del no, y la mayoría de los que votaron por Daniel Martínez en el balotaje de 2019 pusieron la papeleta del sí. Con lo cual, obviamente, entonces los cortes regionales, etarios, etcétera, son muy similares en las dos ocasiones. Ustedes hicieron 3 cortes de los datos surgidos del escrutinio primario, un análisis por departamentos, otro por municipios dentro de Montevideo y un tercero por edades. Vamos por partes, si te parece. ¿Cómo no? Empecemos por los datos del interior. El mapa político que surge después del referéndum es muy parecido al del balotaje, salvo Paysandú, ¿no? Salvo Paysandú, donde ahora ganó el sí y en el balotaje había ganado la calle Pou. ¿Una explicación a propósito de esa oscilación en particular? Bueno, en realidad, a ver, variaciones hay algunas, de puntos más, puntos menos, pero lo que no cambia es una configuración general, y esto incluye a Paysandú, e incluye a Salto también, porque son departamentos que son termómetros del electorado nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, cambiaron un poco los puntos, pero no cambió una dinámica general. A ver, lo que deja claro, tanto la votación del balotaje como la votación del referéndum, es que cuando uno complejiza el análisis regional, uno ve por un lado zonas de un predominio muy contundente para el actual oficialismo. Estamos hablando sobre todo del norte y del este del país. Y si vamos todavía más específicamente, hay 2 departamentos donde hoy la contundencia del predominio del oficialismo es realmente poderosa. Estoy hablando de Artigas y de Rivera, ¿no? Con distancias muy amplias que superan los 30 puntos. Sí, ahora vamos a ver eso en detalle, ¿no? En favor del no. Y después tenemos departamentos con una hegemonía muy clara: Cerro Largo, Tacuarembó, La Valleja, 33, por ejemplo. Ahí tenemos departamentos de muy baja competitividad, donde se puede decir que hoy, no en el pasado necesariamente, pero hoy
la izquierda es poco competitiva a nivel nacional, cuando hay, digamos, decisiones de carácter nacional, y a nivel departamental. Esto lo vimos contigo, el mismo Emiliano, cuando analizamos las elecciones departamentales, ¿verdad? Sí. Donde eran contiendas que se definían dentro de un partido fundacional, principalmente el Partido Nacional y dentro del Partido Colorado, en el caso Rivera. Las cosas cambian fuertemente en lo que sería el litoral del país, sobre todo en 4 departamentos donde las distancias fueron modestas y donde el Frente Amplio, en 3 de ellos, ha tenido capacidad de competencia nacional y también departamental. Y esos departamentos que hoy son parejos, los más parejos, son Salto y Paysandú. Ahí está, en un electorado que está bastante partido, en la mirada gruesa Montevideo interior, cuando uno complejiza el interior, empieza a ver esas cosas, ¿no? Que en realidad departamentos como Salto y Paysandú, más allá de oscilaciones entre una y otra elección, en realidad representan bastante bien el comportamiento del electorado nacional en su conjunto. Después está el Entonces, caso... el caso concreto de Paysandú, decías tú, es un caso de esos que tiene oscilaciones posibles, porque el resultado o ese corte, oficialismo-oposición, es muy próximo. Exacto, es parejo. Esta vez la balanza se volcó en final del sí. Hay un cambio, efectivamente, porque en la calle Pou había ganado con el no, pero las distancias siguen siendo cortas en favor de uno u otro lado. Uh-huh. No son departamentos con hegemonía de uno de los bloques. Uh-huh. Bueno, en Paysandú mismo se han alternado en forma pareja a nivel departamental, ¿verdad? Venimos de una administración, de una intendencia frente amplista, ahora pasamos a una intendencia blanca, han tenido rotación, en Salto ha habido rotación también, aunque ahora Andrés Lima logró renovar el poder en una configuración de competencia departamental que fue muy particular, porque Partido Colorado y Partido Nacional eran fuertes, pero compitieron por separado, y eso favoreció al Frente Amplio, pero son departamentos parejos. Después tenemos el caso de Río Negro y Soriano, que son departamentos que tienen un predominio hoy del Partido Nacional, pero que también entran dentro de una lógica de relativa paridad. Las distancias en favor del no fueron menores a 10 puntos. Uh-huh. En Río Negro hubo intendencia departamental del Frente Amplio hasta el año, hasta el actual ciclo, ¿no? Ganó la FLUF finalmente al intendente Terzay, que buscaba reelección. Y en Soriano se dio, Soriano, que es un departamento ahí sí, con hegemonía blanca en lo departamental, fuerte hegemonía blanca. Sin embargo, este resultado a nivel nacional fue corto, con un dato que te voy a agregar aún, que es que en la capital, en Mercedes, ganó el sí. Es decir, el Frente Amplio también, este es otro corte interesante que hay, ¿no? Además de estas disparidades regionales que hay, ¿no? Donde destaca sobre todo paridad en el litoral versus esa hegemonía del oficialismo en el norte y el este, el Frente Amplio logró ganar en algunas capitales departamentales del interior, San José, Fray Bentos, Mercedes, es decir, mostró Florida, mostró que tiene cierta competitividad en algunas urbes importantes del interior y tiene bastante menos competitividad cuando se va más tierra adentro, como quien dice. Después de estas consideraciones generales sobre el interior, con estos apuntes sobre algunos departamentos en particular, te propongo que enseguida continuemos hilando fino, ¿no? Ya deteniéndonos en categorías que ustedes han armado justamente a propósito de cómo se dio, por ejemplo, el triunfo del no en buena parte del interior. Para quienes están siguiendo nuestra emisión en video, les recuerdo que en estos casos siempre utilizamos gráficas, ¿no? Tablas, números, mostrados con colores, con barras, con mapas, que ayudan mucho. Así que si tienen la laptop a mano, o bueno, eventualmente el celular, pueden acompañar, digamos, lo que están escuchando con esos gráficos. Vayamos justamente a uno de los gráficos que ustedes prepararon, Rafael, donde se ve justamente la distancia en la que se impuso el no en distintos puntos del país. Y ustedes armaron, lo mencionabas hace un rato, ¿no? Armaron como 3 categorías de triunfo del no, de imposición del no. La primera de ellas es la de los departamentos donde el no, el oficialismo, digamos, ganó con luz, es decir, con más de 15 puntos.
Son aquellos departamentos que en el mapa que ahora vamos a poner en pantalla están pintados en un azul más oscuro, ¿no? Son Artigas, Rivera, Cerro Largo 33, La Valleja, Maldonado, Durazno, Tacuarembó y Flores. ¿Qué pasa en esas zonas del país para que se den esas distancias, ¿no? Que a su vez remiten al resultado del balotaje de 2019? Bueno, es una pregunta interesante. A ver, en primer lugar, quizás Durazno es un departamento limítrofe, en el sentido de que la distancia fue cercana a los 15 puntos. Los demás departamentos son todavía más contundentes. Sí, el caso más claro es el de Rivera, ¿no? 47, casi 50 puntos de diferencia entre el no y el sí. Exacto, exacto. Entonces, bueno, ahí entramos en los matices dentro de ese gran subgrupo, donde, como te digo, en la misma lectura de los departamentos vos ves un claro predominio de la región norte, de la región este, con algún colado de la región centro, sobre todo Flores. Ahí sí hay una contundencia importante. Al momento de tejer explicaciones, yo creo que ahí, bueno, esto que te decía me parece importante, Emiliano. El Frente Amplio ha perdido poderío a nivel de aparato departamental, de tracción departamental. Llegó a tener el Frente Amplio intendencias en Artigas, en 33 y en Maldonado en su momento. En Maldonado en más de una vez. Pero eso ya es tiempo pasado en este momento y se ha dejado atrás y el Frente Amplio ha quedado debilitado como partido a nivel nacional y a nivel departamental. ¿Por qué? Bueno, pueden tejerse un cúmulo de razones, es decir, el Frente Amplio fue impactado fuertemente por la derrota de 2019 y por una caída del electorado que fue más fuerte en el interior que en Montevideo. Es posible que esa caída se haya dado sobre todo en un tipo de electorado más joven del Frente Amplio, o sea, más joven en términos de su comportamiento electoral, no viejos frentistas que abandonaron al frente, sino frente amplistas nuevos, incorporados más recientemente, que una vez que entró un poco cierto desencanto con la gestión del Frente Amplio, de la última gestión Vázquez, estoy hablando concretamente, bueno, viraron nuevamente en favor de los partidos tradicionales o de Cabildo Abierto, que en varios de estos departamentos ha tenido muy buena convocatoria en la elección de octubre de 2019. Algunas claves que también, esto es parte de una geografía electoral más amplia que suele darse en otros países, los electorados con determinadas estructuras productivas y ciertas características en su conformación sociodemográfica, muchas veces tienen una mayor propensión a sostener valores de corte más conservador, por ejemplo. El caso de Rivera es muy interesante. Rivera tiene la proporción más alta de población evangélica en el país. Una población que, en términos valóricos, está bastante opuesta a lo que es la agenda principal del Frente Amplio. Y es, de hecho, el departamento donde votó mejor Cabildo Abierto, que en ese eje particular, es decir, en el eje de los valores sociales, quizás es donde más está enfrentado a la izquierda uruguaya, no así en otros ejes. Por eso Cabildo Abierto es un fenómeno más difícil de clasificar de lo que parece, pero en el eje estrictamente valórico sí, y ahí hay una correspondencia entre ciertos departamentos del interior y el sostenimiento de ese tipo de ejes. A mí me hace recordar, salvando las distancias, un poco a la geografía electoral norteamericana, es decir, esos departamentos donde el Partido Republicano predomina con mucha luz, que son del interior profundo norteamericano, ¿verdad? Llámese Arkansas, Dakota, Montana, por ejemplo. Es algo que se puede dar en muchas geografías electorales. Bien. Un segundo grupo de departamentos pintado en un celeste más claro está formado por los departamentos donde el no ganó con una ventaja de entre 10 y 15 puntos. Volvemos a mirar el mapa ahí. Vemos que aparecen Florida, Colonia y Rocha, ¿no? Florida, Colonia y Rocha. Una victoria cómoda, pero más ajustada, por ejemplo, que en la frontera seca con Brasil. ¿Algún apunte sobre esta zona? Sí, un mínimo apunte. Dos de estos departamentos, en uno el Frente Amplio o la izquierda ha sido bastante fuerte, que es Rocha. En este caso tiene una victoria bastante cómoda,
dentro de todo, el no. Hay un intendente con alto perfil del Partido Nacional, hay rotación en el poder departamental después de 3 administraciones consecutivas del Frente Amplio. Eso puede haber tenido algún efecto. Jugó muy fuerte en esta campaña Alejo Gutiérrez, en términos, creo que de los intendentes en favor del no, si no fue el más movilizado, pegó en el palo. Así como, digamos, los intendentes del Frente Amplio tuvieron los 3 bastante participación y Andrés Lima se movió fuertemente en Salto también. Bueno, en el caso del no, Alejo Gutiérrez hizo una campaña fuerte, incluso participando en debates televisivos con parlamentarios del Frente Amplio. En el caso de Florida y Colonia, bueno, me hace recordar un poco también a la elección departamental, es decir, donde predominó el Partido Nacional en su momento, pero son departamentos donde la izquierda tiene una base interesante y donde la mostró también en la elección departamental, es decir, una base cercana al 40%. Por lo tanto, esto en términos de futuro deja cierto interrogante en la medida que, vuelvo al tema que hablamos el viernes pasado, el famoso efecto doble del voto. Si hay un corrimiento de 6 puntos del electorado de un bloque al otro, la situación se iguala en eventual futura contienda, digamos, de modo viral. Muy bien. Y el tercer grupo son los departamentos donde el no ganó con una victoria de entre 5 y 10 puntos, que aparecen con un celeste más clarito todavía, ¿no? Claro. Un celeste más clarito, claro. casi blanco. Algunos de estos departamentos ya los mencionaste hace un rato. Estamos hablando de Río Negro, Soriano, San José y Salto. De vuelta, sí. Apuntes sobre este resultado más competitivo. Bueno, esto mismo, que en el litoral sí, el Frente de hecho trabajó en esta campaña en la famosa, lo que le llama la L, ¿no? El litoral, el centro y el área metropolitana. Ahí hizo un esfuerzo mayor, entendiendo que también está la mayoría de los votos. Tiene una territorialidad mucho más potente en este momento el Frente Amplio, fue competitivo en las elecciones departamentales, ganó en una, perdió en 2 que tenía, Río Negro y Paysandú. En Soriano no fue competitivo a nivel nacional, pero tiene competitividad departamental, como lo mostró acá, como te decía, ganó en Mercedes. Y en San José, bueno, tiene un área metropolitana para empezar, hay localidades dentro de San José, bien urbanas y bien ciudad, de modalidad a veces ciudad dormitorio, cerca de, por Ciudad del Plata, ¿verdad?, donde el Frente Amplio ha tenido alcaldes y demás. Bueno, ahí es un área bastante fuerte para el Frente Amplio, y si bien en lo departamental general es un departamento con claro predominio del Partido Nacional, cuando hablamos de lógicas nacionales, el Frente empareja notoriamente la contienda en San José. Por lo tanto, San José en lo nacional es un departamento bastante parejo. Bueno, y para terminar esta recorrida de los departamentos, vengamos al sur, vengamos al área metropolitana. En Montevideo, estamos hablando de triunfo del sí, acá la distancia fue de 12 puntos. El sí triunfa por 12 puntos sobre el no, cuando en el balotaje en 2019 la distancia Martínez-Lacalle Pou había sido de 13. Así que, bueno, prácticamente lo mismo, ¿o no? ¿Ese punto de diferencia cuenta algo? Bueno, son microsegmentos, ahí hay que ver también, menos gente fue a votar. Yo diría, a mí me gusta la lectura un poquito más gruesa en este caso y decir, bueno, una votación muy parecida, y muy parecida también, Emiliano, en este caso, a la elección departamental, por bloques. El Frente Amplio le ganó por esta distancia a la coalición multicolor, a la candidata única a la coalición multicolor, Laura Raffo, en las elecciones departamentales de 2020, que fue, a pesar de la triple candidatura al Frente Amplio, una lógica binaria también. Dos partidos compitiendo, claro, por elección departamental. Es decir, van 3 elecciones binarias consecutivas en Montevideo, donde la izquierda le gana por una diferencia entre los 12 y los 13 puntos a la coalición multicolor. Y Canelones, la distancia a favor de Martínez en el balotaje había sido 7 puntos, y ahora la distancia entre el sí y el no, la distancia favorable al sí, termina siendo también de 7. Y sí, también acá sí que se dio una lógica muy parecida a la del balotaje, no así la departamental, porque ahí tuvo problemas de competitividad severos la coalición multicolor, no logró consolidar una oferta tentadora ante un Yamandú Orsi que venía con una altísima popularidad y con la propuesta de reelección, y ganó por una ventaja muy contundente, Canelones, cercana a la ventaja montevideana.
y por lo tanto, bueno, acá sí se vuelve, el puente es con 2019, directamente mostrando que hoy tanto Montevideo como Canelones a nivel nacional tienen un predominio notorio de la izquierda. Que repito, en el caso de Canelones, lo mismo que para el litoral. Aquí cambian 4 o 5 puntos del electorado. Un bloque al otro se emparejó la contienda. Te propongo que hagamos una pausa por acá, Rafael, y después vengamos con los otros dos cortes que ustedes hicieron en opción a partir de los resultados del escrutinio primario. Vamos a ver qué pasó en Montevideo según los municipios y después el corte por edades del electorado. Esta mañana, en perspectiva, seguimos hilando más fino en los resultados del referéndum del domingo pasado, donde estuvieron en juego 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Más allá del veredicto global, los 135 artículos quedaron vigentes, el sí no llegó al 50% más uno de los votos válidos. ¿Qué dicen los números según distintos cortes? Bueno, de eso es que estamos charlando con el sociólogo Rafael Porsekansky, director de Opinión Pública y Estudios Sociales en Opción Consultores. Presenta Datalogic, especialistas en soluciones de software. Datalogic, valor para su empresa, rentabilidad para su negocio. Rafael, estábamos en la primera parte de la entrevista, estábamos recorriendo contigo el mapa del territorio nacional y sobre todo del interior, departamento por departamento. Aterricemos ahora en la capital, en el departamento de Montevideo. Ustedes examinaron qué pasó dentro de los municipios de la capital. ¿Qué encontraron? A ver. Dentro de los municipios y dentro de los barrios también hicimos alguna cosa. Bien. Mirá, si empezamos por la desagregación más grande, que es la desagregación municipal, volvemos a ver un corte grueso importante entre lo que sería la costa, el centro y la periferia. Es decir, las zonas más al norte de Montevideo, que desde el punto de vista de la superficie es más amplia, tenemos ahí los municipios A, G, D y F, con una izquierda que tiene un gran predominio, a lo Artigas y Rivera, pero al revés, en este caso sería, en los municipios A, donde por ejemplo está el Cerro, Casabó, y en el municipio G, donde por ejemplo está Sayago, ahí la izquierda le ganó en el municipio A por 39 puntos. Sí, 69 a 30, ¿no? A 30, por 69 a 30. Y en el municipio G por 27 puntos. Acá fue 63 a 36. 63 a 36. Resultados, Emiliano, muy similares al balotage. Muy similares, de nuevo. Uh-huh. Después, hay un predominio de la izquierda en los municipios de la periferia D y F. Hay diferentes barrios allí. Ahí estás hablando del noreste, ¿no? El noreste del departamento. El noreste del departamento. Que es una zona donde el Frente Amplio ha venido siendo tradicionalmente fuerte y predominante, pero en la última elección sufrió una merma de votos en octubre. Ahí apareció con fuerza Cabildo Abierto, por ejemplo, un partido desafiante que peleó en segmentos relevantes del territorio el voto con el Frente Amplio. Se habló mucho del tema de los huérfanos del Pepe. Yo diría que también están los huérfanos de Sendic en ese sentido. Digo, hubo caídas muy importantes de la lista 7-11, entonces creo que es todo un tema para analizar ahí, a manos de quién vino esa sustracción de votos de la izquierda. Pero, de todas formas, en esta elección hay una ventaja importante para el sí, sin que tenga la magnitud de los municipios del noroeste. Sí, ahí repito, en el D el resultado fue 58 para el sí, 41 para el no. 41. Y en el F fue 59 para el sí, 40 para el no. Con la salvedad de que en el municipio F, de hecho hubo cierto involucramiento en la campaña, tenemos un alcalde de la coalición multicolor, concretamente perteneciente al Partido Nacional, Juan Pedro López, que estuvo, como te digo, bueno, fue una figura de corte municipal que tomó cierto protagonismo en la campaña, participación y actos y demás, pero obviamente es una zona que en lo global favorece a la izquierda, ¿verdad?
Si nos vamos luego, hay una zona que es de corte un poco más intermedio, que es la zona, uno podría decir, central, más central de Montevideo, que está compuesta, por ejemplo, por el municipio C y por el municipio B. Bueno, en el C en realidad está bien en el medio, ahí la izquierda volvió a tener predominancia, ganó por 12 puntos, pero 55 a 43, ¿no? De la periferia. 55 a 43. 55 a 43. Después hay como municipios, hay dos municipios muy parejos, pero que tuvieron la distancia inversa. En el municipio B, donde hay alcaldía del Frente Amplio, ganó el sí por 4 puntos, 51 a 47. Y en el municipio E, que tiene alcaldía del Partido Nacional, de la coalición, ganó el no por 51 a 48. A ver, aclaremos. El municipio B es el que incluye, por ejemplo, la Ciudad Vieja, el centro, el Cordón, etcétera, ¿no? Y el municipio E es la costa del lado de Malvin hacia el este y hacia arriba, ¿no? Y incluye parte de la Unión, por eso es bastante, digamos, esta es una primer mirada gruesa y ahora enseguida podemos hacer un análisis más de corte barrial. Pero a nivel municipal grande, entonces vemos que ahí hay una situación de paridad en lo global. Y por último... A ver, repito, en el B triunfa el sí, 51 a 47, en el E no. En el E triunfa la papeleta celeste, 51 a 48. En el E gana el no, exactamente. Y el último municipio que nos queda es el CH, donde está, por ejemplo, Positos, ¿verdad? Territorialmente es de los más pequeños, junto al B, y el C también se podría decir, pero es bastante populoso, y ahí el CH logró una victoria interesante, el no, 56 a 42. Uh-huh. Ahora, sí, ponemos más la lupa, y nos vamos a una segmentación de corte barrial, en realidad, en términos del triunfador, nos queda una costa predominantemente celeste, ¿verdad? Positos, Punta Carretas, Carrasco, por ejemplo, Punta Gorda, predominantemente celeste. Una periferia notoriamente a favor de la izquierda, con votaciones del sí que pueden haber estado entre el 60 e incluso el 70%, es decir, con diferencias muy importantes. Y después, algunos barrios, digamos, que están entre medio, que son más de corte central, donde hubo bastante paridad, pero triunfos predominantemente del sí. Hay que barrios, por ejemplo, para citar algunos ejemplos, puede haber el Centro, Cordón, el barrio La Rañaga, mismo La Comercial, por ejemplo, Tres Cruces. En ese tipo de barrios hubo una victoria del sí, pero son victorias cortas, ¿verdad? O sea que esto de alguna forma operan como un puente entre lo que son votaciones muy contundentes en favor del no. En Carrasco Emiliano el no obtuvo el 80% de los votos, en Positos el 64% de los votos, en Punta Gorda el 64% también, en Punta Carretas el 69%. Es decir, zonas de mucho peso de votación al no. Después tenemos justamente, cuando uno va en dirección del norte, en la localidad más central, triunfos del sí, que generalmente estuvieron entre el 50% y el 60%, y cuando uno ya se va más a la periferia, crecen todavía más, sobre todo en el noroeste del país, los triunfos contundentes. Incluso en Pajas Blancas, por ejemplo, ganó con el 74% el sí. Uh-huh. Hay zonas realmente de mucha contundencia del sí, bien en la periferia de la capital. Repito la invitación a observar los gráficos que hemos estado poniendo en nuestra emisión en video. También los vamos a poner en la web como archivos independientes para quienes quieran observarlos, de modo de seguir todos estos números que recién estaba manejando Rafael. Pero vamos ahora, enseguida, después de esta pausa, al otro corte, al último corte. Con Rafael Prosecansky de Opción Consultores seguimos repasando este análisis que ellos han hecho de los resultados del escrutinio primario del domingo pasado en el referéndum. También ustedes analizaron los apoyos que obtuvieron el sí y el no en distintas franjas de edades y compararon los datos con los resultados del balotaje del año 2019. En general, lo que ocurre, lo que se ve, es que a mayor edad
más distancia en favor del no en el referéndum y por otro lado más distancia en favor de la calle Pou en el balotaje del 2019. ¿Ampliamos esto? ¿Vamos a poner los números? ¿Vamos a verlo por distintas categorías? ¿Rafael? ¿Cómo no? Con gusto. Sí, mirá, Emiliano, lo que uno ve aquí es un corte generacional importante y un calco prácticamente respecto al balotaje. Por ejemplo, en el balotaje, entre los jóvenes, 18 a 34 años, 42% había votado por la calle Pou y ahora votó un 42% por el no. Quiere decir que la otra opción le sacó 15 puntos de ventaja. 56% votó a Martínez, 57% votó al sí. Luego empezamos a ver el efecto escalera, ¿no? Empieza a subir la proporción del no. Entre 35 y 49 años votó un 46% el no, había votado un 47% el balotaje, y al revés, por el sí votó un 53% y el balotaje había votado un 51% a Martínez. Subimos otro peldaño, o sea, la distancia que había en la generación anterior de 7 puntos en favor del sí, ahora se transforma en una ventaja de 14 en favor del no. Entre las personas de 50 a 64 años, el no le ganó por 11 puntos al sí, 55 a 44, y le había ganado por 14 en el balotaje, 56 a 42. Y por último, en la generación de adultos mayores, el no le ganó por 24 puntos al sí, 61 a 37, y le había ganado por 26 en el balotaje, 62 a 36. Este componente generacional, además, te aclaro una cosa metodológica, Millán. Esto lo hacemos con promedio de edad de los circuitos, pero uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa, digamos, si tenemos personas que votan en un circuito de jóvenes, pero no son jóvenes? Eso no puede ser cubierto por los datos electorales que son agregados por circuito. Pero estas tendencias son muy similares a las que fuimos recogiendo en nuestras encuestas de opinión pública, es decir, datos a nivel individual. Por lo tanto, tenemos mucha confianza en este corte generacional, independientemente de la fuente de datos de la que venga. Y es claro que ahí la izquierda tuvo y sigue teniendo un activo importante en los jóvenes, mientras que el oficialismo tiene un activo importante en las personas de más edad. Y aparte lo otro interesante, ¿no? Si en esta elección hubieran votado solamente las personas de 50 o más años, hubiéramos estado hablando de un cómodo triunfo del no, y si hubieran votado las personas de 49 o menos años, estaríamos hablando de un cómodo triunfo del sí. Dado que se agregan todos estos segmentos, estamos hablando de un escenario en modo balotaje. Bueno, resulta así impactante en toda esta recorrida que hemos estado haciendo, cómo se confirma la conclusión general, ¿no? La del paralelismo entre esta votación del domingo pasado en modo referéndum y la votación de noviembre del año 19 en modo balotaje, ¿no? En todo sentido, porque se da en todo sentido, ¿no? No sé cuántos cortes más se pueden hacer, ustedes ensayaron varios, y se reproduce un mapa en el otro, una distribución de un caso en el otro, ¿no? No sé si a propósito de ese calco hay algo más para agregar, pero simplemente quería resaltarlo, ¿no? Sí, sin duda que es la gran conclusión. Por supuesto, después uno puede empezar a hacer hilados más finos, es decir, por ejemplo, hubo una menor participación en este referéndum que en el balotaje. Bueno, ¿quién no fue a votar? Todo lo demás. Nosotros inclusive... Pero eso suele pasar, ¿no? En las instancias de referéndum vota una porción menor de la población. No claro, fue algo extraordinario, no fue algo típico o que se diera solo en esta oportunidad, ¿no? No, y al ser el resultado muy parejo, uno podría decir que de pronto esta población que no fue a votar se hubiera dividido en forma pareja entre algunas de las opciones. Es una hipótesis que quedará para discusión. Lo que a mí me parece también muy interesante y relevante pensando en 2024 es una pregunta que es de carácter contrafáctico, pero que es necesario. A ver, ¿cuál? Si los bloques votaron en modo balotaje hoy, ¿qué pasaría si los bloques se enfrentaran hoy con una oferta electoral parecida en modo primera vuelta? ¿Se volvería a dar un resultado tipo octubre 2019 o se daría otro resultado? Ajá. Sí, ese tema es muy importante porque, claro, insisto, estamos hablando todo el tiempo del paralelismo
con la segunda vuelta del año 2019. Pero resulta que el Parlamento se definió en la primera vuelta, ¿no? La primera. En la primera. Y en la primera los resultados fueron otros, ¿no? La distribución de votos fue otra. Entonces, bueno, de nuevo, si ahora miramos hacia el año 2024, hacia la próxima elección, acá hay mucho para especular, ¿no? Aquí hay mucho para especular, van a ser importantes, yo digo, las candidaturas concretas que presente cada una de las fuerzas. Por supuesto que el modo en que se presenten, en principio, todo hace suponer que el formato de competencia va a ser el mismo, léase un bloque monopartidario de un lado, el Frente Amplio, versus un bloque multipartidario del otro, inclusive probablemente 3 o más partidos, o 4 o más, del otro lado del oficialismo, ¿no? Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, Cabildo Abierto, con la incógnita del Partido de la Gente, obviamente, que es realmente una duda si volverá a presentarse en modo de formato independiente, con qué candidaturas, etcétera. Pero ahí hay una pregunta relevante para hacerse. Es decir, sí, hay una pregunta relevante. Sí, hay una pregunta relevante porque claro, ante este paralelismo tan fuerte entre el referéndum y el balotaje, podemos tender a olvidarnos de que antes del balotaje hay una primera vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, más de una vez simplificando, y hasta en esta charla capaz que simplificando, hemos dicho la izquierda, ¿no? La izquierda votó de esta forma el domingo, pero lo que votó por el sí, la población que votó por el sí el domingo, no sé si se puede definir estrictamente como izquierda, ¿no? No, es una población que, bueno, si son electores similares, ahí en esos votantes del sí, Emiliano, tenés gente, sobre todas las cosas, que votó a Cabildo Abierto, al Partido Colorado y a partidos no alineados a ninguno de los bloques en octubre de 2019. Exacto. La pregunta lógica que hay que decirse, bueno, esos electores hoy, pensando en la lógica de competencia parlamentaria con multipartidismo en la coalición multicolor, ¿irían más hacia una de las ofertas de la coalición multicolor o irían hacia el Frente Amplio o a la candidatura? Bueno, ahí también el tema partidario influye, pero también el de las candidaturas. Bueno, y ese es un tema muy importante, porque a partir de este resultado del referéndum ya han aparecido las, ¿cómo decirlo?, proyecciones o especulaciones, por ejemplo, en la izquierda, ¿no? En una primera vuelta, si el Frente Amplio logra acercarse a un porcentaje de votación como el que tuvo ahora, puede ocurrir que en primera vuelta tenga mayoría parlamentaria propia, ¿no? Correcto. O sea, que no supere a los partidos de la coalición multicolor sumados, pero termine con mayoría parlamentaria propia, lo que genera un escenario de esos muy singulares que dan para todo tipo de discusión. Pero claro, para eso tiene que ocurrir que el Frente Amplio suba mucho con respecto a su votación de octubre de 2019, ¿no? Exacto. Algo que no se puede inferir automáticamente por esta votación en modo binario. Lo que parece en realidad es al revés. Parece la coalición multicolor tiene mayor capacidad de competencia, por el momento lo ha demostrado, cuando va en una lógica multipartidaria, que cuando busca fidelizar al electorado con una opción binaria. Es decir, cuando buscó fidelizar al electorado intentando que los electores de socios menores voten por la calle Pou en balotaje de 2019, y cuando intentó ahora fidelizar al electorado para que los electores votaran la papeleta del no. Pero, sí, eso es así, pero, como se discutía en una de las tertulias esta semana, creo que fue el martes, también aparece la preocupación o digamos, el ejercicio de política ficción siguiente. Si la izquierda o la oposición viene con un envión de crecimiento, puede ocurrir que vote en octubre de 2024 mejor que votó en octubre de 2019. Y en ese caso, si el oficialismo actual va disperso, por cómo es el sistema de asignación de bancas, corre el riesgo de que desperdicie votos que faciliten, digamos, al Frente Amplio Partido
y por lo tanto generen eso de la mayoría parlamentaria para quien hoy está en la oposición. Por lo tanto, hay quien dice, y no debería entonces, para eso, irse efectivamente a la coalición multicolor como coalición, como un lema único, para evitar la pérdida de esos restos, etcétera, ¿no? Bueno, esa es una gran discusión estratégica. Nos estamos adelantando mucho, pero son ejercicios interesantes que estoy seguro que están en la cabeza de muchos dirigentes hoy, ¿no? Es que para la dirigencia de la coalición multicolor formularse esas preguntas, el momento de formularse esas preguntas es ahora, no en 2024, porque es una pregunta estratégica absolutamente central. Es decir, ¿cómo voy a ser más potente? Si con una alianza, si fortaleciendo la marca de la coalición multicolor, republicana, como se le quiera llamar, fortaleciéndola fuertemente, generar algo similar en términos identitarios a lo que logró el Frente Amplio con el transcurso de los años, bueno, eso es una cosa, y con candidatura, compitiendo en junio, pero yendo juntos en octubre, lo que se volvería a transformar en un bipartidismo, de hecho, Uruguay prácticamente. Bueno, esa es una opción. La otra es decir, no, en realidad con candidato único en octubre, soy menos competitivo contra el Frente Amplio, aunque fortalezca un poco la marca coalición multicolor, y me parece mejor jugarme a tener una oferta variada de candidaturas e intentar fidelizarla lo mejor posible en noviembre. Son dos posturas, ahí entramos en estrategia pura desde el punto de vista político. Sí, es un dilema interesantísimo que cobra vigencia, que se coloca, digamos, en la agenda a partir de esto que hemos estado comentando con tanta insistencia. El resultado que mostró el domingo, que tiene esa cosa de paridad, entre comillas, en el global, ¿no? Esa cosa de proximidad entre el bloque del sí y el bloque del no, ¿no? Exacto. A ver, si bien esto no anuncia cómo se distribuirían parlamentariamente las fuerzas, no es un anticipo de eso, sí puede ser un indicador interesante de qué sucede cuando van en una lógica binaria. Uh-huh. Y bueno, obviamente allí, si digamos la diferencia fue muy exigua, por lo tanto, pequeños comportamientos del electorado, como podría haber pasado también en noviembre de 2019, podrían tornar la balanza en favor de uno en lugar del otro. Uh-huh. Rafael Porsekansky, director de Opinión Pública y Estudios Sociales en Opción Consultores. Te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana con los números de estos cortes que hicieron ustedes a partir del escrutinio primario y también con este otro tipo de consideraciones que ya quedan para una discusión más amplia. ¿Te parece? Un gusto y espero que haya resultado de interés la información. La idea es esa, la idea es pensar, sacar conclusiones, las que son firmes, y después todavía avanzar y reflexionar un poco más. Creo que por ese lado hemos ido. Nos reencontramos en cualquier momento. Claro que sí. Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Siempre los invitamos a que vayan a nuestra cuenta en Instagram, en Perspectiva UI. Allí cada semana, el lunes, encuentran las obras que están expuestas acá del autor invitado de la semana. Y también encuentran otros ejemplos de su trabajo, otros ejemplos de su línea creativa. Bueno, los jueves, ese autor, esa autora pasa por La Conversación. Conversa con Daniela Blut. Ayer, justamente, Mane Gurméndez, que es quien nos acompaña esta semana, fue la invitada. Y en un momento casi al comienzo, Daniela preguntaba esto. Tu obra se caracteriza por tener a la palabra como materia prima. Sí. Entonces, ¿cómo llegas a eso? ¿Por qué ese recurso? Y bueno, la verdad que no sé bien, pero siempre me gustó dibujar palabras. Cuando era chica, en vez de dibujar, no sé, casitas, cosas, dibujaba palabras. Todo, como que toda mi vida, en mi infancia, y después, bueno, pintar remeras, ese tipo de cosas que haces en la adolescencia, ¿no? Pero aparte no era buena dibujando tampoco, entonces la palabra me salía más fácil. ¿Y eras lectora? ¿Tenías un vínculo con la palabra desde otro lado o siempre fue como desde lo artístico? Bueno, sí, siempre fue desde lo artístico. Yo cuento una anécdota que yo vivía arriba de una disquería
Y entonces siempre me pasaba las tardes de chica en la disquería, estábamos siempre, te prestaban los discos y los podías escuchar así con audífonos, y tenía las tapas de los discos que tenían las letras. Entonces siempre mi universo fue muy de la música y de las letras. Y además una cosa que me pasaba también es que en esa disquería tenían los separadores de discos con unas letritas fluorescentes naranjas que eran como mi perdición, y yo robaba cada tanto alguna porque no me podía contener. ¿Y qué hacías con esas letras? No, las formaba, hacía palabras en mi casa, no sé, las pegaba y... Las transformabas en otra cosa. Sí, nada muy trascendente, pero era como una cosa, una fijación que tenía ahí con esas letritas. Y bueno, ahí también capaz la explicación de que además... La entrevista con Mane Gurméndez está disponible, por supuesto, en nuestro sitio web. Está disponible en audio y en video con abundante material gráfico.